Ves tu computadora, se ha portado mal. ¿Y ahora qué hago? Hoy voy a desglosar 4 partes principales. Tu disco duro, la placa base, la fuente de poder, el monitor. Te explicaré por qué son importantes, cómo fallan y qué hago yo para diagnosticarlas y repararlas. Primero, el disco duro. Es tu caja fuerte de almacenamiento, el sistema operativo. Los juegos, las fotos, todo. ¿Síntomas de problemas? Clics, cargas súper lentas, errores de archivos aleatorios. Mi movimiento. Haz una copia de seguridad de inmediato. Luego ejecuta comprobaciones Smart con herramientas como Crystal Disk Info. Si es un disco duro mecánico y hace clic, no lo sigas encendiendo. Primero recupera los datos. Para los SSD, observa los conteos de escritura y la temperatura. Muchas fallas son solo cables SATA o de alimentación sueltos. Vuelve a conectar a ambos extremos. La placa base, el controlador de tráfico. Si la computadora no arranca, la reduzco a lo básico, CPU, una memoria RAM, gráficos integrados si es posible. Borro el CMOS usando el jumper o quitando la batería por unos minutos. Luego escucho. Los códigos de pitidos o los LED de la placa base te dicen si es la RAM, la CPU o la GPU. Si estás en el mundo de los sistemas, es importante también conocer el funcionamiento y la reparación de los equipos de cómputo. Algo que debes de conocer es cómo limpiar un teclado o cómo funciona y dar el mantenimiento preventivo a una tarjeta madre, cómo funciona un disco duro. Este video te puede servir para conocer cómo funcionan, cómo se reparan y los puntos claves que puedes tomar en cuenta cuando estés revisando este dispositivo. Desconectamos el cable que conecta la PC a la red domiciliaria. Sacamos los tornillos que fijan la tapa del gabinete, la retiramos y veremos la fuente de alimentación. Desenchufamos los conectores de salida de la fuente y retiramos los tornillos que la sujetan a la PC. Sacamos los tornillos y retiramos el gabinete metálico de la fuente. Retiramos los tornillos que fijan el ventilador o cooler y cortamos los cables de alimentación. Así, podemos probar su funcionamiento con otra fuente. Para desmontar la placa o circuito impreso, deberemos retirar los tornillos que la sujetan al chasis metálico. De esta forma, tenemos a mano todos los componentes para realizar comprobaciones en frío, es decir, con la fuente desconectada. En una rápida revisión óptica, ubicamos el fusible sobre la plaqueta de circuito impreso, con el tester en su función de medir continuidad, o en la escala de más baja resistencia, verificamos el estado del fusible. Conectamos la fuente a la alimentación de red y probamos el nuevo fusible, dejando un rato la fuente encendida. Es conveniente, antes de encender la fuente, conectarle alguna carga, como por ejemplo un disco rígido en desuso. Si la fuente es ATX, para encenderla puenteamos el cable verde del pin 14 con uno de los negros. Para verificar los 5 volts, conectamos la punta positiva del tester en el cable rojo. En el cable amarillo, medimos los 12 volts. En el cable naranja medimos 3.3 volts. En el cable blanco medimos menos 5 volts. En el cable azul medimos menos 12 volts. En el cable plateado medimos los 5 volts de standby. Por último, si todas las tensiones están estabilizadas, en el cable gris deberemos medir 5 volts. En las fuentes AT, los cables deben arrojar la misma tensión que en las ATX, salvo en el cable naranja que tendremos 5 volts. Sacamos los tornillos y retiramos la tapa metálica de la fuente. Retiramos los tornillos que fijan el ventilador, cooler, y desconectamos sus cables de alimentación. Seguidamente observamos los tornillos de fijación de la plaqueta de circuito impreso y desmontamos la placa. Procedemos a revisar la placa de circuito impreso buscando falsos contactos, soldaduras defectuosas, pistas rajadas o fundidas. Si fuera necesario para mejorar la visión,
Limpiamos la placa con alcohol isopropílico y un cepillo de cerdas duras. Una buena inspección óptica es fundamental para comenzar un acertado diagnóstico en la reparación. Desconectamos y desarmamos la fuente de alimentación hasta tener la placa de circuito impreso disponible para desoldar componentes. Ubicamos el puente rectificador en el circuito primario de la fuente conmutada y con ayuda de una resistencia de bajo valor, unos 100 ohms 2 watts, con el tester en la posición para medir diodos, chequeamos los 4 diodos del puente. La próxima verificación la hacemos en el capacitor electrolítico grande, asociado al puente. Con el mismo tester en una escala media del ómetro, comprobamos que no esté en corto y que pueda cargarse con las pilas internas del tester. Por último, revisamos el fusible, pistas del circuito impreso y resistencias asociadas al primario. Visualizamos la ubicación del o los transistores de conmutación cerca del transformador de salida y conectados al circuito primario del mismo. Antes de proceder a desoldar, verificamos posibles falsos contactos o fallas en las soldaduras de sus patitas. También observamos cuidadosamente que tengan un buen contacto con la superficie del disipador. Si se trata de transistores de juntura, podemos medirlos con precisión utilizando el tester en la función para comprobar diodos. Además de medir los transistores, en esta zona verificamos el estado de diodos y resistencias asociadas. Desconectamos y desarmamos la fuente de alimentación hasta tener la placa de circuito impreso disponible para desoldar componentes. Con el tester en la escala más baja del ómetro, comprobamos continuidad en todas las ramas del bobinado primario. Posteriormente hacemos la misma verificación en todas las ramas del bobinado secundario. Desconectamos la PC de la red de alimentación, le sacamos la tapa lateral del gabinete y nos queda el disco rígido a la vista. Desconectamos en primer lugar la ficha de alimentación y luego la conexión de interfaz IDE. Con sumo cuidado tomamos con una mano el disco y con la otra vamos sacando los tornillos de fijación al gabinete. Con los tornillos afuera, procederemos a quitar el disco de la bahía. Con la PC sin la tapa lateral, localizamos el disco rígido que está alojado en una bahía de 3/12 pulgadas. Desconectamos el cable de tensión y con el tester verificamos que estén las tensiones correspondientes, 12 volt y 5 volt. Si así no fuera, podemos tener un desperfecto en la fuente o un cortocircuito en el disco. En principio deberemos retirar los tornillos que sujetan la placa lógica al resto del disco. Luego retiramos suavemente la placa lógica con cuidado de no cortar el cable flexible. Ahora deberemos desconectar el cable flexible que funciona como interfaz entre la placa lógica y el resto del disco duro. Para conseguir una placa de similares características, deberemos consultar los datos de la etiqueta del disco. Con el disco rígido sobre la mesa de trabajo, retiramos los tornillos de las tapas del gabinete con un destornillador. Con el disco abierto podemos reconocer sus partes internas, los platos internos, el eje de los discos, los brazos de los cabezales, bobinas. Luego podemos darle alimentación al disco y observar su funcionamiento. Materiales necesarios: soldador eléctrico de 15 o 30 watts con punta de cobre o cerámica, estaño con alma de resina, preferentemente estaño 60-40, alcohol isopropílico opcional, componentes a soldar. Preparamos la punta del soldador. Para ello limpiamos los restos de vieja soldadura o materiales extraños de la punta de cobre o cerámica. Lo hacemos raspando suavemente con un elemento que no deje huellas, como por ejemplo una lana de acero. Ya con la punta limpia conectamos el soldador y cuando comienza a calentar le acercamos el estaño hasta que se derrita. Entonces procedemos a estañar toda la superficie de contacto. Estañamos por separado ambas superficies a soldar. Mantenemos unidas y firmes las partes a soldar. Calentamos la superficie a soldar y acercamos el estaño necesario para que al derretirse cubra toda la unión.
Dejamos enfriar y luego verificamos que la unión sea firme y el estaño tenga un aspecto parejo, sin rugosidades y brillante. Materiales necesarios: soldador eléctrico, estaño, malla desoldante, placa con circuito integrado a desoldar. Retirar unos centímetros de malla de su envoltorio con cuidado de no tocarla con los dedos para no engrasarla. Posicionar la malla sobre las patitas del integrado que queremos desoldar. Apoyamos el soldador caliente sobre la primera patita del integrado y presionando suavemente, avanzarlo por sobre la malla que cubre las siguientes patitas del circuito integrado. En este caso, el estaño debe quedar adherido a la malla. Las patitas y las islas del impreso deben quedar limpias de estaño. Si aún no termina de salir todo el estaño viejo, conviene agregar estaño a la patita a desoldar, posar malla limpia y pasar el soldador nuevamente sobre la malla. Materiales necesarios: soldador eléctrico, desoldador de vacío manual, estaño, componentes a desoldar. Calentamos con el soldador el pin o patita a desoldar hasta que se funda el estaño. Manteniendo el soldador sobre el pin o patita, acercar la punta del desoldador hasta que haga contacto con el estaño. Este primer acercamiento de la punta del desoldador debe hacerse un poco inclinada, porque tenemos el soldador en el mismo pin. Para lograr un buen resultado, debemos garantizar un perfecto contacto de la punta desoldadora con el estaño a extraer. Materiales necesarios: soldador eléctrico, estaño, alcohol isopropílico, cepillo de cerdas duras, flux líquido o en pasta, materiales a soldar. Verificar que el circuito integrado a soldar tenga todos sus pines perfectamente alineados, sobre todo si es un integrado de superficie. Limpiar las islas del impreso donde soldaremos el integrado con alcohol isopropílico y el cepillo, hasta remover todo resto de flux, grasa o material extraño. Aplicar flux líquido o en pasta a las superficies de las islas a soldar. Posicionar el circuito impreso sobre las islas y soldarle un pin en cada hilera para mantenerlo en posición. Luego soldaremos pines en hileras opuestas y en posición cruzada. Sobre el primer pin de una hilera depositar bastante estaño. Elegiremos un pin que no hayamos soldado en el paso anterior. Inclinar la placa unos 45 grados, dejando el pin al que le depositamos estaño en posición superior. Apoyar el soldador sobre este pin y depositarle más estaño como para cortocircuitarlo con los pines siguientes. A continuación, deslizar el soldador hacia abajo, recorriendo los siguientes pines, tratando de mantener una velocidad constante hasta llegar al último pin de la hilera. Como resultado, deberemos obtener una buena soldadura en todos los pines recorridos. Este procedimiento requiere de práctica hasta encontrar la cantidad de flux y de estaño a aplicar, la inclinación óptima de la placa y la velocidad del soldador que nos resulte efectiva. Repetir todo el procedimiento en la segunda hilera de pines. Limpiar con alcohol isopropílico el resto de flux ayudándonos con el cepillo. Con ayuda del soldador depositamos estaño de manera de cortocircuitar todos los pines de una hilera, formando un cordón continuo. Repetimos el cortocircuitado con estaño en la segunda hilera de pines. Tomamos firmemente el integrado por el encapsulado con una pinza Brusela de tamaño adecuado. Calentamos alternadamente los dos cordones de estaño, deslizando el soldador mientras con la Brusela sostenemos el integrado haciendo un leve esfuerzo para separarlo de la placa, cuidando de no despegar las pistas del circuito impreso. Cuando la temperatura en ambos cordones de estaño alcance el valor adecuado, cederá el pegamento que mantiene adherido el encapsulado a la placa y el estaño será derretido en forma pareja. En ese momento el integrado se desprende si mantenemos una suave presión hacia afuera con la Brusela. Es conveniente realizar varias prácticas con una placa en desuso hasta tomarle la mano al procedimiento. Una vez retirado el integrado, limpiamos la placa con alcohol isopropílico. Medición de resistencias. Tomamos una de las resistencias de un K10% y con el tester en la escala de ómetro correspondiente verificamos su valor.
Repetimos la medición con otras resistencias de un K10% y vemos que difícilmente encontramos dos iguales. Sin embargo, todas deben estar dentro de la tolerancia del 10% de su valor nominal. Medición de voltaje en corriente continua. Con el tester en la escala de volt para corriente continua, aplicamos las puntas negra y roja a los bornes negativo y positivo respectivamente de una pila de 1,5 volt. El instrumento nos marca el estado de la pila. Realizamos otra medición para la batería de 9 volt, verificando primero que el tester se encuentre en la escala que corresponda. Medición de voltaje en corriente alternada. Con el tester en volt para corriente alterna, aplicamos las puntas del tester a los dos bornes del tomacorriente y medimos el valor instantáneo del voltaje en ese punto de la instalación. Medición de intensidad de corriente en corriente continua. Soldamos uno de los extremos de una resistencia de 1K al borne negativo de la batería de 9 volt. Ubicamos la escala del tester para medir intensidad de corriente en corriente continua, para un valor esperado de alrededor de 10 mA. Desconectamos y desarmamos la fuente, dejando la placa accesible para verificar y desoldar componentes. Con el tester en la función de ómetro, medimos todas las resistencias de alto valor. Generalmente son las de 1 megóhm en adelante, las que con más facilidad suelen fallar. Bajamos la escala del tester y verificamos todas las resistencias de valor medio, entre 470 kΩ y 5 kΩ. En el exterior del reproductor de MP3, distinguimos los conectores de salida de audio, el conector USB, el jack de alimentación de corriente continua, el display, el compartimiento de la batería, todos los controles para el usuario, volumen, play, search, stop, hold, y el compartimiento de la memoria. En primer lugar, sacamos la batería y la memoria desmontable. Retiramos los tornillos y desactivamos las trabas plásticas para desarmar el gabinete, quedándonos a la vista la placa principal con el display, el controlador del USB, el micro principal, el procesador de audio y las memorias que utiliza para procesar los datos comprimidos. Vemos también la sección de la fuente de alimentación, el circuito integrado controlador del teclado y el que maneja el display. Podemos identificar las partes externas del switch. Vemos los puertos RJ45, el conector del transformador que lo alimenta y el tablero de las luces testigo de encendido y de cada PC conectada a la red. Para retirar su carcasa deberemos quitar los tornillos que la sujetan. En el impreso se alojan los integrados controladores de los diferentes puertos, el procesador principal con su correspondiente cristal y demás elementos asociados. Desarmando el gabinete plástico de un joystick para PC, vemos en la placa de circuito impreso el integrado controlador del puerto, también los contactos correspondientes a palancas, botones y los circuitos integrados que traducen sus estados. Este pequeño dispositivo de almacenamiento de datos consta de muy pocos componentes montados en un circuito impreso que estarán a la vista desarmando el gabinete plástico. En primer lugar tenemos el conector USB, luego el integrado controlador del mismo y la memoria flash que guarda todos los datos. Hay un cristal oscilador, uno o varios LEDs, el interruptor contra escritura y generalmente un espacio disponible que puede albergar a otra memoria flash. Desconectamos el monitor de la alimentación de red y lo ubicamos sobre la mesa de trabajo. Con un movimiento adecuado, sacamos la base sobre la cual gira el monitor. Retiramos trabas plásticas y los tornillos que sujetan la carcasa. Retiramos la tapa trasera desplazándola suavemente. Una vez sin la tapa, queda al descubierto la parte trasera del tubo, cuyo elemento más delicado es el cañón. Cuidaremos de no golpearlo. Ya tenemos el monitor listo para realizar verificaciones y reparaciones. En este momento es conveniente dar vuelta el monitor y apoyar el frente del TRC sobre la mesa de trabajo. De esta manera, todo el peso del tubo no quedará sobre el chasis.
Con el monitor apoyado por su frente sobre la mesa, tomamos un cable que posee en sus extremos pinzas tipo cocodrilo. Lo conectamos al cable desnudo que rodea al TRC. Seguidamente conectamos la otra punta del cable a un destornillador. Lo tomamos por el mango y el extremo metálico lo introducimos en el chupete de alta tensión para descargar el tubo. Finalmente, con ayuda del mismo destornillador, sacamos el chupete. Retiramos el zócalo que conecta con la salida de video, con cuidado de no dañar el cañón del tubo. Desconectamos las fichas de yugo, de la bobina desmagnetizadora y los cables desnudos de conexión a tierra. Retiramos la placa del chasis, dejando el camino libre para sacar el tubo. El tubo se encuentra fijado al gabinete por tuercas. Elegimos la llave de tubo adecuada y aflojamos alternativamente cada una de ellas para evitar rajaduras en el gabinete hasta retirarlas completamente. Ya sin las tuercas, tomamos el tubo en diagonal por las orejas de las tuercas y lo sacamos hacia arriba para apoyarlo sobre la mesa de trabajo. Ahora procedemos a quitarle la bobina desmagnetizadora y los cables desnudos. Los ajustes de foco y screen casi siempre se ubican integrados al flyback y alineados verticalmente. El de arriba corresponde al foco y el inferior al ajuste de screen. Con el monitor encendido y alguna imagen con detalles finos en la pantalla, procederemos a ajustar el potenciómetro de foco hasta que la imagen se vea lo más nítida posible. Ahora bajamos brillo y contraste al mínimo, debiendo oscurecerse totalmente la pantalla. Giramos levemente el potenciómetro de screen hasta que se vean levemente las líneas de retraso horizontal. Ahora giramos el pote en sentido inverso para que desaparezcan las líneas de retraso. La pantalla vuelve a quedar totalmente oscura. Subimos brillo y contraste al máximo. Si se hacen visibles las líneas de retraso, tendremos que bajar un poco el ajuste de screen hasta hacerlas desaparecer. El ajuste queda completado cuando la pantalla tiene buen brillo y contraste y las mencionadas líneas no sean visibles en ninguna situación. Abrimos el monitor sacando su tapa trasera y apoyamos el frente del TRC sobre la mesa de trabajo. Con ayuda de un cable y un destornillador, descargamos el chupete del tubo a tierra. Con el mismo destornillador, destrabamos y retiramos el chupete. Con un desoldador de vacío o malla desoldante y provistos de un soldador adecuado, procedemos a desoldar todos los pines que fijan el flyback a la placa madre. Retiramos el componente averiado y colocamos en su lugar otro de iguales características. Soldamos todos sus pines y conectamos los cables de foco, screen y el chupete de alta tensión. La bobina desmagnetizadora se encuentra adherida al tubo en su parte posterior y está fijada generalmente por unas trabas de material plástico. Luego la desmontamos de sus trabas y colocamos la nueva. Cerca del flyback y montado sobre un disipador, encontramos al transistor de salida horizontal del yugo. Procedemos a reemplazar el transistor dañado. Comenzamos desoldando los pines y sacando los tornillos que los fijan al disipador. Una vez adquirido el nuevo repuesto, deberemos montarlo, atornillándolo al disipador y soldando sus pines. El transistor de salida vertical del monitor es muy similar al de la salida horizontal y siempre está sujeto a un disipador. Para retirarlos, desoldamos los pines con cinta o un desoldador de vacío. Sacamos los elementos de fijación, tornillos o trabas y retiramos la salida vertical. Luego de conseguir el repuesto, debemos atornillarlo al disipador y soldar sus pines. En primer lugar, desconectamos el cable de alimentación de la PC, sacamos los tornillos y la tapa lateral del gabinete. Retiramos todos los componentes que vinculan los periféricos de sus zócalos. Hacemos lo propio con los correspondientes a la fuente de alimentación, LEDs, llaves y cualquier otro cable que vincule al motherboard con otro elemento externo a él. El siguiente paso es destornillar las placas que estén fijadas al gabinete, placa de sonido, de video, de red,
módem, entre otras posibles, y luego sacarlas de los zócalos del mother. Destrabamos las placas de memoria y las sacamos de los zócalos. Buscamos y retiramos los tornillos que fijan el mother al chasis del gabinete. Una vez que la placa del mother está completamente suelta y libre de conexiones, la retiramos suavemente del gabinete para examinarla o reemplazarla eventualmente. Despejamos el espacio circundante a las placas de memoria lo suficiente como para tener acceso con las manos a los zócalos correspondientes. Destrabamos y retiramos las placas de memoria. Con un hisopo de algodón embebido en alcohol isopropílico, humedecemos los contactos interiores del zócalo. Con el mismo hisopo o con un cepillo fino, limpiamos los restos de polvo que puedan quedar adheridos a los contactos del zócalo. También procedemos a humedecer con el hisopo embebido en alcohol los contactos de la placa, frotando para remover partículas extrañas. Dejamos secar unos minutos hasta que se evapore todo el alcohol e insertamos las placas de memoria en los zócalos. Repetimos esta operación en todos los zócalos de otras placas que creamos conveniente limpiar. Conectamos la alimentación de la PC y sacamos la tapa del gabinete. Buscamos la pila sobre el motherboard, que generalmente es una CR2032 de 3 volt. Si se encuentra en un portapilas, podremos retirarla fácilmente con ayuda de un destornillador plano. Deberemos desenganchar las trabas que sujetan el disipador al zócalo del procesador. Luego levantamos las trabas del zócalo que aseguran al procesador. Antes de reemplazar el CPU, deberemos reemplazar la grasa siliconada con un paño y alcohol isopropílico. Montamos el nuevo procesador en el zócalo y aseguramos la guillotina. Agregamos una pequeña cantidad de grasa conductora sobre el micro. Finalmente, montamos el disipador y enganchamos sus trabas. Desmontamos el mother completamente y quitamos todos sus conectores y placas de los zócalos y ranuras. Con ayuda de la lupa y midiendo continuidad con el tester, buscamos pistas cortadas o rajadas, que generalmente se visualizan como una fisura en el soporte de la placa. Para reparar una pista cortada, deberemos raspar con un cúter la máscara antisoldante. Luego estañamos la pista dañada y aplicamos un poco más de estaño para asegurar una buena soldadura. Si la situación lo requiere, sobre la unión podemos soldar 1 centímetro de alambre fino a fin de reforzar el arreglo. Otras fallas habituales en el impreso pueden ser falsos contactos producidos por soldaduras defectuosas que reparamos agregando un poco de estaño en el lugar. Cerca del socket del micro encontramos este conversor DC-DC. El mismo se compone de transistores, diodos, pequeñas bobinas y algunos capacitores. Con ayuda del tester en la función para medir diodos, comprobamos el estado de los transistores. A continuación medimos los diodos, comprobamos el estado de los capacitores electrolíticos que veamos en la zona. Por último buscamos las bobinas. Estos inductores son de vital importancia para el buen funcionamiento del conversor DC-DC. Medidas con el tester tienen que acusar bajos valores de resistencia, ya que se trata de inductores de algunos microhenrios. Retiramos la tapa del gabinete de la computadora para dejar a la vista la unidad óptica que queremos desmontar. Desconectamos el cable de la fuente de alimentación y luego el correspondiente a la interfase o cable de datos. Sacamos los tornillos que fijan la unidad al gabinete y ya estamos en condiciones de retirarla totalmente para proceder a su reparación o recambio. Con la unidad óptica sobre la mesa de trabajo, procedemos a retirar los tornillos que se encuentran sobre el lado inferior y que fijan la tapa, y con un destornillador pequeño, destrabamos el mecanismo de carga del CD para luego abrir manualmente la bandeja. Destrabamos el frente y lo corremos hacia afuera, lo que nos permitirá retirar todo el conjunto completo de la unidad óptica de su gabinete metálico. Abrimos la bandeja hasta que haga tope en su extremo exterior y desconectamos el cable plano que conecta el pickup a la placa. Ubicamos el eje desmontable sobre el cual se desplaza el pickup. El eje se encuentra anclado en sus dos extremos por sendas piezas
que debemos destrabar para retirar el eje. Esta operación de desmontar el eje del pickup variará según el modelo de unidad óptica, ya que en cada uno de ellos se encuentra sujeto de manera diferente. Una vez retirado el eje desmontable, podemos sacar el pickup de la unidad y reemplazarlo por uno nuevo. Lo atornillamos y finalmente conectamos el cable plano. Deberemos quitar la tapa de la unidad. Una vez que tenemos a la vista el motor del disco, desconectamos el cable plano que lo conecta con la placa y retiramos los 3 tornillos que lo fijan al chasis. Una vez afuera el motor defectuoso, inmediatamente podemos colocar el motor nuevo, atornillarlo y conectarle el cable plano. Retiramos la tapa cobertora para acceder al interior de la unidad. Ya con el camino libre, desmontamos el motor de corredera, desconectamos el cable que lo vincula a la placa y luego retiramos los tornillos que lo sujetan. En estas condiciones podemos cambiar el motor por otro nuevo, armar el equipo y probarlo con una fuente externa. Retiramos la tapa y con un destornillador pequeño destrabamos el mecanismo para luego abrir manualmente la bandeja. En estas condiciones tendremos a la vista la lente del pickup. Con un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico, limpiamos la superficie de la lente con suaves movimientos. Dejamos secar, armamos la unidad y probamos su funcionamiento con ayuda de una fuente externa. Retiramos la tapa de la unidad y con un destornillador pequeño destrabamos el mecanismo para luego abrir manualmente la bandeja. Destrabamos el frente y lo corremos hacia afuera, lo que nos permitirá retirar todo el conjunto completo de la unidad óptica de su gabinete metálico. Abrimos la bandeja hasta que haga tope en su extremo exterior y de esta manera tendremos a la vista todo el mecanismo de carga del disco. Procedemos a revisar si la correa se encuentra estirada o agrietada. Si el equipo no tiene correa y utiliza un sistema de engranajes para abrir y cerrar la bandeja, controlamos que estén todos los dientes en condiciones y no se encuentren obstruidos por partículas extrañas. Revisamos minuciosamente todas las guías y correderas que deslizan la bandeja, buscando imperfecciones o partículas que traben el funcionamiento. Si es necesario, limpiar con alcohol isopropílico, ayudados por un cepillo y posteriormente lubricar con grasa a base de